días a toda la audiencia de esta emisora, El Buen Samaritano, y también saludamos a los hermanos de la iglesia. También quiero saludar a la Radio Tropical Latina que está en Merlo, San Luis, que también transmiten nuestra programación, y les doy un gran saludo y un abrazo en el nombre del Señor. Igualmente con Radio FM 883 de Munro, también les quiero dar mis saludos y mis cariños, dándole un abrazo en el nombre del Señor y deseando que esté el Señor con todos nosotros, cada uno en lo que siente, en lo que tiene y como Dios nos haya hecho y con el propósito que Dios nos haya hecho a cada uno. En el nombre de Jesús. Vamos a seguir con el tema que comenzamos el sábado pasado. Y este tema se titula ¿Por cuál decisión de Jesús comienzan a funcionar los dones y los ministerios del cielo en la tierra? Es difícil cuando tenemos que hablar de las cosas del cielo funcionando en la tierra. Y una de las cosas más difíciles es la falta de fe que ponemos en las cosas que ya se nos dice en la palabra de Dios, que ya se nos informa en la Biblia. En el nombre de Jesús, estamos hablando de cosas que sucedieron en el cielo, que suceden, que las están sosteniendo desde el cielo y las van a sostener hasta siempre. Vamos a leer entonces de nuevo Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos estado viendo ya cuál fue el propósito de dar ministerios, cuál fue el propósito de Dios de dar ministerios y dones a los hombres y mujeres que gusten de ellos. También vimos lo avesado del ministerio de Jesús en la tierra, que anuló el uso de la ley para otorgarla dentro de un ministerio, que no solamente el ministerio la lleva implícita, sino que también el ministerio lleva todo su potencial de su amor y de su justicia.
Y sobre todo, también se ve su gran comprensión y amor para quienes no podían cumplir la ley. Se los hizo sentir bajo todo concepto que no la cumplían. Y con ese concepto que se llevó de la tierra, ese concepto de la infidelidad a la que nosotros somos capaces de someternos, cambia la dispensación, pone otro orden en los tratos del cielo y la tierra. Por ejemplo, un ejemplo, no hay más sacerdocio levítico y arónico. Hay un nuevo sacerdocio que se llama del orden de Melquisedec. Como este sacerdocio no tiene una ropa donde se lo puede imitar o fingir, ¿no? El sacerdocio de Melquisedec no tiene uniforme. Solo su verdad es la que debe resplandecer. No hay una manera de disfrazarnos de este sacerdocio para que no te identifiquen. Como tenía el sacerdocio arónico, ellos tenían el kipá con su significado, el pectoral y el efod, que también todo esto tenía la significación de lo porvenir. Y algunas denominaciones cristianas siguen todavía enamoradas de esas cosas que hace 2000 años fueron transformadas, pagando el precio, Jesús, pagando el precio de una cruz que no se merecía. Pero en su entrega sublime entrega, llegó esa postura como si fuera un reo, de morir en una cruz como morían los reos. Pero pasado ese momento, resucitado, a los lugares sube, a los lugares más altos, a redoblar su amor por sus criaturas y a establecer que no hay manera de hacerle a Dios cambiar su pensamiento. Él quiere estar con nosotros. Él no nos quiere perder. Somos su especial tesoro. Siempre tenemos que pensar en nuestros razonamientos, es que los dones y ministerios son del Espíritu Santo y todo nos fue dado según el don de Jesucristo, Efesios 4:7, que ha hecho una nueva creación, dice. Él mismo dice que ha hecho una nueva creación, Efesios 6, versículo 15. Somos una nueva creación. ¡Qué gloria! El Espíritu Santo vino a cumplir una función de amor porque Jesús lo dejó en su lugar para que en su ausencia, la ausencia de Jesús, este Santo Espíritu se quedara en su lugar haciéndonos compañía y recordándonos a Jesús con sus dones, capacitándonos a poder llegar al sí mismo de Él. Nos encontramos algunas veces con cristianos que no dudamos de su cristiandad, pero funcionan en el don del Espíritu Santo como si fuera propio, y lo sacuden y lo muestran como si fuera justamente un kipá, un pectoral o un efod.
Y no, señores, es el don de Cristo. El don de Cristo en nosotros está no para lucirlo, ni alardear de él, sino para usarlo resolviendo qué hacer frente a una necesidad o a una demanda que tenga nuestro prójimo, sea hermano o no lo sea. El don es de Cristo y el uso de él será en base a lo que la voluntad de Dios disponga a través de un muy humilde espíritu que podamos poner a su disposición. El sacerdocio con sus vestiduras especiales todavía sigue dando muestras de fariseísmos profundos, de los cuales no están dispuestos a cambiar, con todas las manifestaciones que Jesús tuvo en contra de él. Menciono uno de sus conceptos en Mateo 16:1. Jesús nombra a los fariseos como generación mala y adúltera del orden de Dios, ¿no? Los fariseos son para Jesús los que limpian el vaso y el plato del lado de afuera, pero por dentro están llenos de rapacidad y maldad. Decía Jesús a fariseos que pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Lucas 11. También los llama hipócritas y sepulcros que no se ven, y los hombres que caminan por encima de ellos, de los sepulcros, no lo saben. Son sepulcros bien disimulados cuando los dones te son útiles para alardear de poder. Ese don ha perdido su eficacia. Su eficacia es poder. Un don de Jesús en nosotros es poder. ¿Que cómo se manifiesta? Lo primero y más claro que te puedo decir es que cuando el Espíritu te prepara para una ministración, o sea, para que usemos el don, cuando el Espíritu te prepara para una ministración, puede decirte el Señor antes de encontrarte con la persona que vamos a ministrar. O también puede hablarnos cuando ya estás con ella. Es para nosotros, esa presentación es para nosotros la seguridad de ministrar. Esa seguridad que nos da su Espíritu es cuando pareciera que se nos cambia la lente. Se nos cambia la lente de nuestros ojos y comenzamos a ver una dimensión en la persona que no es la que se ve a simple vista. Es cuando el Espíritu nos coloca en su visión. Entramos en la visión que tiene el Espíritu sobre la persona, no en la visión nuestra. Cuando sucede eso, que entramos, vemos a la persona en la visión que tiene Dios de ella, ya estamos listos para usar el don de Cristo que nos ha otorgado el Espíritu Santo a favor de alguna persona que manifieste alguna necesidad. Esto es, para comenzar, no podemos ministrar desde nuestros ojos carnales, tampoco por un parecer nuestro o por una opinión que otro nos dé. Esto es igual para todos los dones
Esto es igual para todos los dones. Cuando uno ha llegado a ver con esa otra lente, que lo llamaríamos lente espiritual, ya sabemos que el espíritu está por hacer algo. Está por hacer algo y con seguridad. Y cuando en esa situación llegamos a ver cuál es la necesidad de la persona, se viene el nombre de Jesús a nuestros labios. Y es como que remontamos nuestra fe y atacamos a los espíritus que estén molestando a nuestros amigos o hermanos. Las maneras de ejecutar las ayudas son diversas porque hay diversidad de dones y diversidad de situaciones también en las personas que vamos a ministrar. Por ejemplo, a Jesús, hablando de la diversidad, voy a poner unos ejemplitos. A Jesús le trajeron una chica que según los demás estaba muerta, según la opinión de los amigos. Pero cuando Jesús la vio, él dijo, no está muerta, duerme, y la levantó. En Marcos 7:31, a Jesús le pedían los que estaban con un sordo y tartamudo que Jesús le imponga mano. Le decían, Jesús, imponele manos. ¿Y qué hizo Jesús? No solo que no le impuso manos, sino que se los llevó aparte de la gente y metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Apartado de todos. Impone mano, impone mano. La suegra de Pedro tenía fiebre y Jesús la percibió y solamente tocó la mano de ella. Y la suegra de Pedro se sanó, se levantó y le servía. Y le servía a Jesús. Nosotros tenemos de su don, el don de Cristo. Él usaba una constante, no quería que nadie se entere y rogaba encarecidamente que por favor no lo digan, no lo cuenten a nadie. Es el don de Cristo. Él no quería que lo cuenten. Yo hago una pregunta. Cada uno sabe lo que tiene que contestar, o cada uno tendrá sus conceptos y sus firmezas para hacer lo que hace. Él pedía que por favor no lo cuenten a nadie. Tenía estrategia cuando iba a usar sus dones. Hacía callar a todo el mundo. Cuando fue a la chica que decían que estaba muerta, hizo salir a toda la gente, que no lo sigan. Fue solo. Y no cuenten a nadie cuando curó a gente, cuando curó a los leprosos, cuando todos los relatos de sus milagros no los cuenten. ¿Qué hacemos nosotros poniendo carteles que invitan a la reunión de milagros y encima ponen y comprobados? ¿No tienen temor? ¿No tienen temor? Los dones son don de Cristo y Él los usaba de una manera que si nosotros tenemos el favor de Él, de tener esos dones, hermanos queridos, amándolo mucho a Jesús, me parece que debiéramos hacerlo como Él lo hacía. Tenemos que entender que el don de Cristo
¿Por qué a veces hacemos esas propagandas? Porque creemos que el don de Cristo nos saca para afuera. Creemos que el don nos da autoridad de hacer un pataleo con lo que vamos a hacer. Que todo el mundo se entere. Y el don de Cristo no nos da esa autoridad. El don de Cristo no me saca para afuera, como yo creo. O no me saca para la otra dispensación. El don del Espíritu de Cristo dado a través del Espíritu Santo tira para adentro de uno. Y muchos piensan que como Él nos manda a llenar el mundo, nos está mandando para afuera. Y que todo esto nos tira para afuera. Y yo me adueño de este o cual don a mi manera. Yo soy el que paga los precios, así que no está mal que lo haga a mi manera. Quiero hacerte entender que los dones de Cristo en nosotros tiran para adentro. ¿Tenés dones? ¿Vos sentís para dónde tiran? Los dones de Cristo tiran para adentro. El permiso y la gracia con que contamos en sus dones son los que tienen el poder de meterte en el sí mismo de Él. Juan 17. No podemos usar su don dado por su Espíritu y que nos tiren para afuera. Él mismo nos ha dado todo para que entremos en el sí mismo de Él. Juan 17. Ese don nos hace ensimismados de Él, capacitándonos a la altura del varón perfecto como Él. El don no te manda, no te ordena. Tampoco el don te aísla, te pone aislado. Porque fueron dados para que todos los Cristos que estos dones han logrado, voy a repetir de vuelta, para que todos los Cristos, los que van a llenar toda la tierra, para que todos los Cristos logrados por estos dones, en los dones, a la estatura de Él, vivamos en unidad, llenándolo todo, llenando todo el universo de Cristo, usando una expresión vulgar, diríamos, que los dones te chupan para adentro. En los ríos grandes suele existir un fenómeno que se llama remanso. En Rosario, muy cerca de los balnearios populares, hay un famoso remanso. Yo era esquiadora de agua y muchas veces iba a hacer la prueba de pasar por arriba de ese remanso. Famoso por la cantidad de personas que esos días de mucho calor, en un descuido, han sido succionados por el remanso. Y una vez que el remanso te pone en giro natural que tiene, en él te va llevando para abajo, así sepas nadar. La succión es tan fuerte que a los nadadores los agota y no pueden salir de él. Y después los que caen en él nunca los pueden encontrar. Pero cuando uno va esquiando, va sintiendo el río en los pies, ¿no? Y sentís las correntadas. En otros lugares sentís como borbotones, como si el agua hirviera, pero el agua está fría. Algunos lugares sentís que están más oleados, pero cuando pasás por arriba del remanso, aunque se ve el giro de las aguas, sin embargo,
aunque haya muchas olas, ese lugar siempre está manso. Y cuando pensaba en la fuerza de un don, esa que tiene para atraparte hacia Cristo, me llevó a recordar la fuerza que tienen las aguas en un remanso. Es más, te voy a decir hasta lo que me gusta decirle al Señor. Qué fuerza que tiene el remanso de mi Rey, que no me deja ir para afuera, siempre me tira para adentro. Me redarguye, o sea, toca mi conciencia en la hora justa, me enseña, me defiende, me ama. Vivo permanentemente en una unción de amor que es lo más hermoso que he conocido en la vida. Esta unción vino junto con el ministerio. Y esto que Él logró en los lugares altos es para dejarse atrapar. Venimos hablando de los dones. A veces decimos de una persona que canta bien. Y opinamos livianamente y decimos, ¿qué don que tiene? Pero te voy a explicar que un don es cuando una virtud natural que tenés está bajo las órdenes de Dios. Allí es cuando se establece el don de Cristo. Y a la medida de su gracia, cuando tu virtud natural logra entrar en el sí mismo de Él, es cuando Él decide que tu voz forme parte del sí mismo de Él. No es nunca tu decisión. Es un regalo de Él que puedas entrar en el sí mismo de Él a través de corrientes internas absolutamente espirituales. Se armen entre vos y Él. Sí es seguro, es que Él te espera en esas corrientes del sí mismo de Él con el sí mismo tuyo. Conclusión, estoy diciendo que seamos uno. El Señor nos está diciendo, seamos uno vos y yo. Juan 17. Estos dones son dados a cada uno según la manifestación del Espíritu. Y los dones son los siguientes: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe por el Espíritu, dones de sanidad, hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es la voluntad de ellos, es la voluntad del cielo. Esta hermosa dádiva divina la podemos poseer en una profunda humildad, un alto deseo de servicio y un gran amor. Vuelvo a repetir: profunda humildad, un alto, muy alto deseo de servirlo y un gran amor al Maestro. Un gran amor a Jesús, al autor y consumador de la vida. Es Él
quien nos imparte esta gracia divina. Es originalmente su don, impartido a nosotros por el Espíritu Santo. Este cambio en la tierra, este cambio de dispensación, esta subida de Jesús a lo alto, llevando cautiva la cautividad, hizo que nos dé los dones. Este cambio en la tierra, esta generosidad de Dios con nosotros, fue a partir de haberse llevado cautiva la cautividad. Esto comienza a consecuencia de su resurrección, cuando Él vuelve a los cielos y se sienta a la diestra del Padre. La decisión de Jesús de otorgarnos una nueva dispensación, salvación por gracia, lo decidió sentado a la derecha de donde estaba sentado el Padre. La nueva dispensación fue otorgada por la estrecha unidad del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre. Fue otorgado a través de los dones y ministerios que no funcionaron antes en el periodo de la ley antigua dispensación. ¿Cuál fue y es el propósito de los dones y los ministerios? Es la unidad de la fe, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Amén.